Juan, coma Carlos, coma 15, coma dirección casa. Ya, backslash o enter. Por ejemplo, Pedro, qué sé yo, Cale 18 centros. No puedo tenerlo eso así, ¿cierto? O chicos, ustedes se lo hacen así. No pueden. Porque para sacar vuelta la nota, ¿cómo le haces? Acuérdense que tienen que listar. Entonces tienes que transformar esto a ¿qué? A un objeto. Entonces no sirve eso, no sirve para nada. Además es un punto JSON, ¿qué significa? Debe estar en qué formato. JSON, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el formato JSON? Si no saben, vayan a la teoría. Apellidos, pero que sea apellidos, dos puntos, cambios, digamos aquí hipotético, coma, nombres, dos puntos, Juan, ¿cierto? Poner hasta las comillas. Edad, digamos, es hipotético, yo tengo aquí, edad 2.15. Puedo comentarlo, no hay problema. Diga. Casa. Ya, ¿cierto? Ya, aquí cerró la llave. Bueno, cerramos. Si yo quiero guardar otro, ¿qué hago? Coma, ¿cierto? Coma y repito la misma historia. Ya, ¿cierto? Hasta ahí todo chévere. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta? ¿Este formato está bien? ¿Qué significa cuando son llaves? Un solo dato, no me está pagando buena en la teoría. Cuando es un conjunto, por eso se usa corchetes, porque es un todo. Cuando ustedes usan corchetes, es un todo. ¿Sí? Es como estar poniendo esto y aquí poner gotas de agua. ¿Cuáles son los corchetes? El recipiente, ¿cierto? Ahora, si ustedes solo van a guardar un solo dato, o sea, un solo registro tipo JSON en un archivo, y no van a hacer más, pues ahí sí, solo llaves y punto. ¿Sí? Sí, es un solo objeto. Pero estamos hablando de varios objetos de la misma especie. ¿Ya? Después vamos a hacer archivos más fuertes, en el cual dentro de un objeto va otro objeto. ¿Sí? Entonces, esto se llama serializar. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, el objeto que yo tengo de Python Model, ¿sí se acuerdan? ¿Qué estoy haciendo acá? Serializar. Fácil. Ahora, ¿este qué es? Es una lista. Acuérdense de que las listas, cuando ustedes en JSON ven esto, se llama, bueno, no se llama lista, se llama, es un conjunto de datos, ¿sí o no? Bueno, ya saben que es un conjunto, ¿cierto? Conjunto de datos. Si ustedes solamente ven llavecitas, este es solo un dato. Es un trozo de la información, ¿sí? Ya, o lo que comúnmente no le llamamos datos, llamémosle registro, ¿cierto? Ya, este es una colección. ¿Sí saben por qué no se le dice arreglos y sí colecciones? Porque es más genérico, ¿cierto? Cuando yo me refiero a colección significa algo genérico. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de colecciones en Java, por ejemplo? ¿Cuáles son? Listas, ¿qué más? Vectores, ¿qué más? Archivos. Listas, vectores, ¿qué más? Sets. ¿Sí o no? Propio collection. Entonces, todavía les falta a ustedes eso. Entonces, lo que yo quiero es que hagan eso. O sea, me transformes el objeto y lo voy a sacar. Pero no uno, sino varios. Pero acuérdense de que ustedes cuando vayan a recuperar esto, no van a recuperar el objeto persona. Sería lógico. ¿Qué van a recuperar? La lista persona. Entonces, una vez que recupera la lista persona, vamos a sacar. Entonces, ¿a qué me voy? Cuando yo guardo, acuérdense de que estamos guardando en la lista, ¿cierto? En la lista, ¿ya? Agregamos en la lista. Entonces, ¿a quién debo guardar realmente? ¿A la lista o a la persona? A la lista, no a la persona. Porque la lista, ¿qué contiene? Eso.
el algoritmo de ustedes. ¿Sí? Acuérdense, necesitamos un recipiente. ¿Cuál es el recipiente aquí? La lista. Entonces no voy a guardar el objeto persona, sino voy a guardar ¿a quién? A la lista. Entonces necesitamos el método. ¿Cuál método primero? Listar. Ese es el primerito. Luego, una vez que listas, cuando guardes, primero llamas a la lista, archivo de la lista, y vas metiéndole el dato, ¿sí? Y eso de nuevo vas a guardar ahí. Fácil, ¿cierto? Facilito, ¿ya? Entonces, primero listar y luego hacer esto. ¿Ya? ¿Para cuándo? Para mañana. Esto sí necesito un qué. Por lo menos intento. ¿Ya? Es lo más fácil del mundo. Pero siempre y cuando pueda pensarlo bien, ¿ya? Ya, ahora, esto no se hace en base de datos. No se hace. ¿Sí? Ustedes en base de datos, como ya tienen el recipiente ya afuera de la aplicación, pues lo que hace simplemente es guardar directamente, ¿sí? Con ustedes, chicos, ya pueden conectar base de datos. ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el algoritmo que siguieron para... ¿Cuáles fueron los pasos para conectarse? Java con... Bueno, supongo que no fue Java. Django, ¿cierto? Con la base de datos. ¿Cuál fue? La creo automáticamente. Y ese es el problema de ustedes. Como es automático, ¿cómo se conecta cualquier cosa a un repositorio de datos? Por ejemplo, aquí con las listas es con archivos espacios, lo que ya tiene. Pero con una base de datos, por ejemplo en Flash, ustedes tienen que hacerlo solos. ¿Cómo? Vean. Pónganle, sí, Python, porque ustedes creo que han estado con Python. Con Node también es idéntico. Hay que ya instalar aquí. Sí, con Node también. Python y MySQL, ¿sí o no? Ya. Ustedes para conectarse Python con MySQL no es que ya digo me voy a conectar y se acabó, porque ya no lo tienen, ¿cierto? No. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo te conectas a eso? ¿Cómo yo envío un dato hacia la base de datos? Por ejemplo, ahora con MariaDB o SQLite. ¿Cómo? Ya, bueno, no es peticiones realmente. Lo que haces es una comunicación. Por ejemplo, cuando tú quieres comunicarte con tu novia, ¿cómo lo haces? Con celular, ¿cierto? Pero ¿cuál es la comunicación de ese celular? No, yo solo sé que sirve, se comunica y se acabó, ¿sí? Pero acuérdense de que ustedes son de todo. Tienes que saber. ¿Cuáles son las maneras de hacer esto? ¿Sí? Pero ¿cómo te conectas? Mediante una señal, ¿cierto? ¿Ya? Mediante señal. No me acuerdo muy bien. Pero pues cada celular a la final vendría a ver vendría, chicos, a hacer una. Se puede hacer una red, chicos. ¿Sí? Es una red. Es una red de sensores. Entonces cada celular de ustedes es básicamente es un concepto de datos. Entonces ya cuando yo mando un BP paquete de datos, sí, lo que realmente estamos es saltando. ¿Ya? Exacto. Hasta que si no lo encuentras, se va a la antena y ya que la antena la hace saltar a otro lado. ¿Sí? Pero ese es feliz. ¿Sí? Cuando es señal satelital, sí se da que se demora un poquito, es que es porque la señal tiene que volar al espacio y volver a regresar. ¿Sí? ¿En qué tiempo? A la velocidad de la luz, que es de 288.000 kilómetros por hora. El espacio es 350. Entonces, ¿aquí qué hago? Hago una petición, ¿cierto? Porque un SQL es un servidor. Y ese es el problema que ustedes tienen. No saben la diferencia entre un servidor y algo que no es servidor. Un servidor no es una máquina. ¿Un servidor qué es? Es alguien que resuelta peticiones y devuelve mensajes. Entonces, para comunicarse con el servidor, ustedes deben comunicarse con algo llamado ODBC. ¿Ya? Pero Python es Python al final, ¿sí? Es como Java. Java para conectarse con MariaDB necesita algo llamado MySQL Connect, ¿cierto? O lo que comúnmente nosotros llamamos el JDBC. Pero con Python tenemos que instalar el corrector, que es el PDO MySQL o el que ustedes utilizan. ¿Sí? Como Django ya viene con esa vaina, entonces ni se dieron cuenta por qué. Pero ustedes ahora deberán conectarse. ¿Ya? Entonces ustedes cuando hacen ese tipo de conexiones mediante un PDO, hay un, ¿cómo se llama? MySQL
Python, creo que también son conector. Bueno, Python tiene bases conectores realmente, sí. Yo creo que tendremos que saber mucho mejor, ¿ya? Entonces, ese es el que abre la ruta. ¿Sí? Es una ruta en la cual envío datos hacia la base de datos y él me almacena. Acá en archivos no. Acá en archivos tú abres el archivo, envías el flujo de datos en qué? En bytes, ¿cierto? ¿Ya? Y este se transforma en JSON y lo tienes ahí en tu disco local. Pero cuando muere, cuando por ejemplo, si yo quiero utilizar un clúster, lo que ustedes van a hacer, ustedes pues van a hacer el BIS, hacer un clúster y en ese clúster tienen que enviar los datos. Entonces es ahí cuando ustedes deben utilizar un protocolo llamado FTP. Entonces, FTP, ¿qué hace? Abres el puerto FTP y ahí es donde envías la data. Esta data lo envías. ¿Dices tú? Entonces, ustedes para hacer eso primero tienen que hacerlo localmente. Localmente es rapidísimo. Poco envío la ruta del archivo. ¿Cuál es la ruta del archivo? Es local. Pero cuando yo envío mediante FTP, pues así es otra cosa. Así ya una cosa más sincrónica, así más bueno, era la misma. Solamente que la conexión debe ser esa. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, ustedes primero tienen que saber qué tipo de dato vas a utilizar. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? JSON. Este es el tipo de dato. Ahora, ¿cómo lo manejo? Ese es el ingenio que ustedes van a tener. ¿Cómo manejo un JSON? ¿Qué guardo? ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo saco la información? Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ya les expliqué ahorita, ahora sí. ¿Ya tienen más claro el panorama? Por eso, chicos, les puse la clave. Serializa. Ahora, ¿cómo se realiza? Esa es la idea. Búsquense un plugin, ¿sí? Búsquense un plugin para que puedan serializar. ¿Sí? Bueno, no chicos serializado, sino transformado. Ahora, ¿cómo es la serialización en Python? Simplemente tienes que transformar un dict o un diccionario. Miren, los que ya pasaron el curso de Python, el dict, aquí es igual. ¿Qué es un dict? Es un diccionario, ¿cierto? ¿De qué está conformado? No es igualito a este. Entonces, ¿qué debes hacer? Del dict pasarlo a. Ya está, ahí está. Pero al objeto tienes que pasarlo a qué? A dict. Miren entonces la estructura de datos cómo va. El objeto pasas a qué? Dict. Y dict, JSON. Y JSON, what? Regalado, ¿cierto? Facilísimo. Podrán hacerlo para mañana. No quiero ni para el lunes, ni para el martes, quiero para mañana. Morro. ¿Y eso no? Claro que puede ser. Ustedes hacen, yo los veo. ¿Sí? El horario de jueves, dijo, ¿no? El horario de jueves. A las 9:30 están aquí. ¿Sí? De 9:30 hasta las 11 los voy a tener. ¿Sí? Si no pueden, no os preocupéis. Acá no les voy a dejar copiar el código, pero así lo vamos a hacer. Vean ustedes ahí, sabrán lo que hacen. ¿Sí? Le toman una foto, lo copian, eso ya es cuestión de ustedes.